Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Hola, profe. profe, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien, con frío nomás, pero bien. ¿Ustedes cómo están? Bien también, con frío. Sí, parece que gran parte del curso se quedó acostado durmiendo, parece, aprovechando el frío. Así que somos poquitos, Parece. somos bien poquitos. Pero bueno, vamos a hacer la clase igual. Mientras igual, les voy a hacer algunos comentarios para que, eh, algunos recordatorios más que nada, y así aprovechamos de esperar a que sus compañeros se vayan sumando a la clase. Ya. Eh, Chiquillos, les recuerdo primero que el día domingo se entregaron los resultados de la evaluación número 2, eh, correspondiente a la unidad de, no, no de la Guerra Fría de ustedes, es la de Segunda Guerra Mundial. Y en esta unidad, entonces, se entregaron los resultados, se mandaron por correo los resultados a las personas que, al correo que llenaron ustedes al momento de hacer la evaluación. Y se subió una planilla en PDF a Classroom, donde ustedes pueden ver su porcentaje de logro y pueden ver cuál es el nivel que les corresponde de acuerdo al porcentaje de logro que obtuvieron. ¿Ya? Como les decía, de manera individual le llegaron sus resultados al correo que ustedes registraron en el momento de hacer la evaluación. Em, Sobre la evaluación de la unidad 3 que está ahora en curso, les recuerdo que el plazo para hacer la evaluación es el próximo día miércoles, 19. Por lo tanto, Por lo tanto, no se confundan, tómense su tiempo, pero hagan una buena evaluación para que si no les fue bien en la evaluación anterior, ahora sí les vaya bien. ¿Ya? El material está todo arriba, está todo en Classroom. En Classroom un link, subí un link de los videos, ¿ya? Que están como playlist por unidad. Por lo tanto, ustedes pueden revisar las listas de reproducción y ahí está la unidad de Guerra Fría, están todas las clases. Son 6 clases correspondientes a esta unidad. ¿Ya? En esas 6 clases, les recuerdo que en un principio, para que no piensen que los videos están malos, en un principio aparece la pantalla negra y luego aparece el video. ¿Ya? Y es porque al principio de las clases yo estoy con pantalla negra, estoy sin video, agregándolo a ustedes y registrando la asistencia. Por eso es que en la mayoría de los videos está primero la pantalla negra unos 3 minutos máximo. ¿Ya? Eh, no sé si alguien tiene alguna otra duda sobre el tema de las evaluaciones. No sé si alguien tiene alguna otra duda, como para resolverla antes de que empecemos la clase. ¿No? Bien. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. En la clase anterior, en la clase anterior, revisamos las características, bueno, en esta unidad estamos revisando lo que yo llamo las reformas estructurales, ¿ya? O el periodo o los gobiernos de las reformas estructurales. Estas reformas estructurales tienen que ver directamente con
estos gobiernos de las reformas estructurales tienen que ver directamente con gobiernos que se sucedieron a mediados del siglo XX en Chile, que buscaban, como bien dice el nombre, reformas en las características del país que fueran de manera estructural, es decir, que pudiesen modificar o reformar o eh, rehacer algunas cosas incluso, pero sobre todo apuntando a las problemáticas que se estaban viviendo en el país a mediados del siglo XX, y que eso lo vimos en la unidad anterior. Dijimos, por ejemplo, en la unidad anterior que uno de los principales elementos que estaban dentro de este periodo era el tema habitacional, que había muy pocas habitaciones, eh, había muy pocas habitaciones, muy pocas casas para la cantidad de chilenos que había en ese momento y que había sido parte del crecimiento fuerte que había tenido la población durante la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, una de las soluciones entonces era una solución de tipo habitacional con construcción de viviendas, reformar algunos elementos relacionados con la vivienda, entre otros. Otro, obviamente, tenía que ver con la superación de la pobreza en el interior del país, dentro de los cuales podemos mencionar que uno de los elementos que se buscaba era mejorar la producción de la cantidad de suelos cultivables que había en el país, y para eso tanto el gobierno de derecha del presidente Jorge Alessandri Rodríguez como el gobierno de centro de Eduardo Frei Montalva, así como también en el gobierno de izquierda de Salvador Allende, llevaron o trataron de llevar a cabo procesos de reforma agraria para finalmente el proyecto de reforma agraria eh, en la práctica va a ser lo mismo en el caso de los tres gobiernos, va a ser igual en la forma. Sin embargo, en el fondo eran proyectos muy distintos entre sí. ¿Ya? ¿Por qué digo igual en la forma? Porque en la forma lo que buscaban era tomar la gran posesión de tierra, el latifundio, y dividirlo en pequeñas partes que fueran productivas. ¿Por qué? Porque de esta gran posesión de tierra solamente era productiva una pequeña parte y el resto no se utilizaba. Entonces la idea es que toda o gran parte de este latifundio o de esta gran posesión de tierra o de esta gran extensión de tierra fuera productiva y no una pequeña parte como lo había sido anteriormente. El fondo va a tener también un trasfondo, en algunas cosas en algunos casos va a tener un trasfondo más social y en otros va a tener un trasfondo más económico. En el caso, por ejemplo, de la derecha, del proyecto de la ley de Macetero de 1964, encabezada por el presidente Jorge Alessandri, va a tener más una visión económica, apuntando exclusivamente al aumento de la productividad. En el caso de Eduardo Frei Montalva, va a ser una especie de mix de las dos cosas. Y en el caso del gobierno de Salvador Allende, va a ser claramente con una idea fuerza, apuntando al desarrollo social y también un tema político por parte de los sectores del campesinado, dándoles un acceso a estos sectores del campesinado a ser propietarios de la tierra que ellos mismos trabajan. Va a aparecer una idea bien interesante que es la tierra para quien la trabaja. Entonces, es finalmente eh, que estos sectores de la población puedan acceder a ser propietarios de la tierra en las cuales ellos mismos llevan trabajando, muchos de ellos toda su vida. ¿Ya? Eh, Obviamente con distintos resultados, tuvo estos distintos proyectos de reforma agraria, pero ahí vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente, el diagnóstico que se hace del país en los tres casos es exactamente el mismo. Es decir, Chile es un país que se encuentra en una etapa de subdesarrollo económico,
que es un país dependiente de las economías internacionales, por lo tanto hay que sacar a Chile de esa situación. El tema de cómo tratan de llevar a cabo estos cambios es lo que se va a diferenciar, ¿ya? Donde vimos que en el gobierno de Jorge Alessandri la idea es a través de la competencia, es decir, a través del libre mercado, de la economía del libre mercado. Sobre todo decir, bueno, si Chile quiere ser un país desarrollado, vamos a hacer que los empresarios chilenos compitan con inversores estadounidenses o inversores eh, extranjeros para poder alcanzar este nivel de desarrollo y de esa forma se van a beneficiar todos de esta competencia. En el caso de Frei Montalva propone algo bastante similar. Sin embargo, el gobierno de Salvador Allende se va a proponer, bueno, no es necesario hacerlos competir. Aquí lo importante es que el Estado asuma un rol protagónico como lo hizo durante los gobiernos radicales y que el Estado sea dueño de industrias y de fábricas y de distintas eh, eh, ¿cómo decirlo? De distintas empresas, que sean empresas estatales, y de esa forma, entonces, no podemos exponer a la gente al mercado, sino que el Estado va a generar condiciones favorables en el mercado. Por ejemplo, estableciendo precios fijos. ¿Ya? Entonces, de esa forma, estableciendo precios fijos, es el Estado el que protege a la ciudadanía al momento de comprar y de exponerse al mercado que a lo mejor puede que no sea favorable para él. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Eh, Habíamos quedado acá, alcanzamos a enunciar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que dijimos que se desarrolló entre 1964 y 1970 en Chile. Era abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De joven creó y militó en la Falange Nacional, una organización estudiantil social cristiana relacionada con el Partido Conservador. ¿Ya? Eh, Tenía características social cristianas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de sus fundamentos, desde el punto de vista político, social, estaba basado en lo que proponía la Iglesia Católica para la doctrina social de la Iglesia, en donde mucho tenía que ver con que el desarrollo económico debía ser, por ejemplo, un desarrollo armónico y solidario entre todos los miembros de la sociedad. ¿Ya? Fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Gabriel González Videla entre 1946 y 1947. Fue elegido senador, perdón, fue elegido senador en 1949 y en 1957, y en 1958 fue designado candidato presidencial por el recién creado Partido Demócrata Cristiano, que se había fundado a partir de la unión de la Falange Nacional y el Partido Conservador Social Cristiano. Perdió la elección de 1958 frente al presidente Jorge Alessandri. Sin embargo, con su candidatura se duplicó el número de votos que había obtenido en las elecciones anteriores del partido. Y cuando volvió a presentarse a la presidencia en 1964, resulta vencedor en parte por ser considerado la única alternativa posible frente a las organizaciones izquierdistas. Su lema era, su lema de gobierno era revolución en libertad. ¿Ya? Donde me detuve al final de la clase anterior hablando de este lema de gobierno, de revolución en libertad, que caracterizaba bastante bien cómo funcionó este centro político en Chile, donde este centro político si bien de los elementos positivos que tuvo y que se destacan en la historia, es el hecho de tomar elementos positivos, bueno, desde su punto de vista político principalmente, tomar elementos del discurso de la izquierda, por eso es que también parte de ese lema dice revolución. El término revolución es bastante como que ha habido una apropiación del término revolución
por parte de la izquierda en la historia en general, sobre todo en la historia del siglo XX a nivel mundial, y toma varios elementos de la izquierda, como tiene que ver con el hecho del desarrollo económico pensando en lo social, el tema de mejoras para la población en general, pero también toma elementos de la derecha con esta parte del lema que es libertad. El término libertad también es bastante asociado a la derecha porque representa, por ejemplo, la libertad de comercio, la libertad económica, la libertad, el libre mercado, eh, las libertades individuales, obviamente, ya que una de las principales críticas de que en Chile, si hubiese un gobierno de izquierda, Chile iba a ser arrastrado hacia un totalitarismo de izquierda. Las elecciones de 1964. Las elecciones de 1964, Frei Montalva ganó por un amplio margen al obtener el 51,6% de los votos ante el 38,9% obtenido por Salvador Allende, quien se presentaba por tercera vez. El otro candidato, Julio Durán, solo obtuvo el 5% de los votos. En esta elección, la derecha chilena apoyó a Frei, el Partido Radical, el Partido Liberal. Apoyaron a Frei para evitar la llegada al poder de Allende con un proyecto de izquierda mucho más radical. ¿Ya? Se pensaba que el único candidato viable para poder frenar el avance de la izquierda en Chile era el candidato de centro Eduardo Frei Montalva, por eso es que recibe el apoyo y suma. Recordemos que estamos en este periodo, esta época de los tercios, suma al tercio del centro, suma parte importante del tercio de la derecha, y de esa forma entonces puede ganar y puede obtener la victoria en el gobierno en las elecciones de 1964. Obras. En el año 1966 se produce la chilenización del cobre. Durante estos años, voy a poner la pantalla en blanco para poder explicar esto. Durante estos años en Chile se produce un fenómeno que yo le llamo un fenómeno doble. ¿Ya? Por una parte está la chilenización. Voy a hacer la aclaración inmediatamente. ¿Ya? Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se va a producir la llamada chilenización del cobre, y durante el gobierno de Salvador Allende se va a llevar a cabo la nacionalización del cobre. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Lo voy a explicar enseguida. Y acá el proceso de chilenización del cobre consistió en que el Estado de Chile adquiría por expropiación, adquiría el 51% de la producción de cobre, pero especialmente de las empresas extranjeras. ¿Ya? Es decir, el Estado de Chile iba a tomar control hasta del 51% de las empresas extranjeras que, para la redundancia, que extrajeran el cobre desde Chile. En el caso de la nacionalización del cobre, hay una estatización de la producción del cobre. Estamos hablando de un 100%. ¿Ya? Esto es bien llamativo y yo siempre me ha llamado la atención este proceso. ¿Por qué? Porque esto también va a ser base de muchas críticas para el presidente Eduardo Frei Montalva, y entre ellas van a llevar a que posteriormente termine ganando la elección de 1970 el presidente Salvador Allende. Porque yo siempre hago esta comparación, es como que yo digo, es como, a ver,
Si el discurso es el cobre es chileno, porque estamos hablando de la chilenización del cobre, entonces el discurso es el cobre es chileno, sí, y como es chileno hay que tener la mayoría de la producción de las empresas extranjeras de cobre. Estupendo, muy bien, me parece muy bien. Sin embargo, eh, igual las empresas extranjeras se quedan con el 49% de la producción del cobre chileno. Entonces, al final, bueno, ¿es chileno o no es chileno? Es como, ya, a ver, oye, eh, no sé, es como un paquete de papas fritas. ¿Ya? Es como, yo estoy comiendo papas fritas y me piden papas fritas para comer y yo le digo, oye, me dice, oye, ¿me dais papas fritas? Y yo, sí, pero recuerda que las papas fritas son mías. Sí, no, tranquilo. Pero igual se las come y no se las come todas, sino que se come un 49% de las papas fritas. Pero y eso que las papas fritas son mías, po. Y se comió igual, se come casi la mitad. ¿Ya? Eso, entonces, ese término medio, ¿ya? Ese término medio va a generar bastante conflicto en la sociedad chilena, sobre todo en los sectores populares, donde volvemos a lo mismo que mencionaba en la clase anterior, donde se sigue considerando que en realidad el centro político chileno no tiene muy claro, o si en realidad lo tiene claro, el problema es que no se sabe muy bien qué es. ¿Ya? A lo mejor las posturas radicales son muy radicales, pero al menos hay una claridad para la gente común y corriente, hay una claridad de lo que proponen y lo que buscan y lo que sostienen para el país. Acá no hay una claridad y queda un poquito vago esto, queda un poquito vago y la gente se da cuenta porque no lo entiende muy bien. Como bueno, si dijimos que el cobre era chileno, ¿por qué siguen empresas extranjeras sacando igual cobre chileno y beneficiándose del cobre chileno? ¿Ya? Entonces, de esta forma, en 1966, el Estado pasa a controlar el 51%. El Estado pasa a controlar el 51% de las acciones del mineral del Teniente, Chuquicamata, Potrerillos y El Salvador. ¿Ya? Esto era bastante anhelado por diversos sectores de la sociedad chilena, pero fue duramente rechazado por los Estados Unidos, quien cada vez puso sus ojos más encima de nuestro país en el contexto de la Guerra Fría. Aunque las empresas no tomaron tan mal esto, aunque no lo crean, no lo tomaron tan mal. ¿Por qué? Porque significó a lo mejor empresas que no estaban funcionando muy bien. Entonces, bueno, que el Estado, porque el Estado tuvo que indemnizar a las empresas, les tuvo que pagar por ese 51%. Entonces las empresas recibieron dinero, po. Entonces vendieron parte importante, entre comillas, vendieron parte importante de sus empresas al Estado chileno y recibieron dinero a cambio. ¿Ya? Eh, y entonces a las empresas igual les convino finalmente esta reforma eh, eh, que propuso la chilenización del cobre. Claro, fue resistido por Estados Unidos porque en términos políticos era un mensaje bastante fuerte el nacionalizar parte importante de la producción del cobre, pero más allá fue bastante conveniente incluso para las empresas este proceso de chilenización del cobre. Además, esto iba a permitir que aumentara la producción del cobre con estos nuevos ingresos que iban hacia las empresas producto de la chilenización. Y además, recordemos que la producción de cobre no es exclusivamente sacar cobre, sino que hay otras empresas que están asociadas a la producción de cobre, que tienen que ver con las que entregan los insumos, los que entregan el transporte, y todas esas empresas seguían siendo controladas por empresas extranjeras, los puertos, entonces seguían siendo controladas por empresas extranjeras. Por lo tanto, si aumentaba la producción de cobre, también iba a aumentar el nivel de ingresos de estas empresas satélites, por decirlo de alguna forma, porque giraban en torno a la producción de cobre en Chile. Al mismo tiempo, hubo un intento bastante
bien llevado de hecho, de una reforma educacional que estableció una educación básica de 8 años y una enseñanza media de 4 años. La educación media se clasificó en humanístico-científica y técnico-profesional. Y aquí me voy a detener un poquito. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes lo habrán tenido, eh, que se hacía como una especie de licenciatura en octavo básico. ¿Se acuerdan? Sí, Una especie de graduación en octavo básico. sí, Ya, bueno, en términos legales, esa graduación de octavo básico, en términos legales, no es legal, ¿ya? No es legal. ¿Por qué? Lo voy a explicar a continuación. En términos legales no es legal, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se hacían graduaciones de octavo básico cuando la educación era obligatoria solo 8 años. Cuando la educación era obligatoria solo 8 años, el Estado entonces tenía que generar una graduación, una licenciatura, diciéndole al alumno, ya listo, tome, aquí tiene un cartoncito donde dice que usted terminó con la educación legal que dispone el Estado de Chile. Y eso se hizo durante el gobierno de Frei Montalva. Hoy día, la educación obligatoria son 12 años de escolaridad, es decir, los 8 años de educación básica y los 4 años de educación media. Por lo tanto, la única licenciatura válida, legalmente hablando, es la licenciatura de cuarto medio, ¿ya? Porque ahí sí usted está cumpliendo con los 12 años de ley obligatorios de su educación, ¿ya? Obviamente se sigue haciendo por un tema de costumbre, de tradición y todo lo demás. Está bien que se haga, pero es más de manera simbólica que de manera legal, ¿ya? Eh, Otro elemento interesante de esta reforma educacional es que el presidente Eduardo Frei Montalva dijo, mira, si el problema acá no es, ya, ya, tenemos educación obligatoria 8 años, pero él dice, ya, pero para tener obligatorio a los niños estar 8 años en el colegio, tenemos que tener colegios que al menos lleguen hasta octavo básico. Y hayan también colegios o liceos que tengan enseñanza media. Por lo tanto, hubo un plan de construcción de colegios fuertísimo, sobre todo de escuelas básicas. La mayoría de las escuelas básicas con números se construyeron en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. ¿Ya? Se construyeron en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y que eran escuelas básicas que llegaban desde primero a octavo básico. Y así como se construyeron muchos liceos, que solamente eran liceos, que iban de primero a cuarto medio, o bien tenían educación técnico-profesional. Los liceos técnicos, los liceos industriales, se construyeron muchos de ellos en esta época. Por lo tanto, hubo un boom de construcción de colegios altísimo para poder satisfacer esta ley de educación básica obligatoria de 8 años y de educación media. Y de hecho muchos de ellos se mantienen hasta el día de hoy. Lamentablemente, muchos de, mucho de, muchos de estos colegios no se le han hecho muchos arreglos en infraestructura y siguen teniendo la infraestructura que tenían en la década del 60. Eh, un último punto sobre este tema educacional es que cuando Pedro Aguirre Cerda decía en su eslogan gobernar es educar, a Pedro Aguirre Cerda se le escapó algo. Y el problema que se le escapó es que yo para poner obligatoriedad en una cantidad de años de escuela, de colegio, de los niños, tengo que tenerle colegio a los niños. Entonces, eh, con esta reforma y esta construcción de colegios por parte de Frei Montalva, se pudo satisfacer la necesidad de más colegios que había en el país, ¿ya? Y eso también obviamente es sumamente significativo y sumamente importante. Otros avances, se construye el túnel Loprado que une Valparaíso con Santiago, se adelantan obras de alcantarillado y agua potable, se construyen establecimientos educacionales, como les dije anteriormente, y establecimientos hospitalarios, se inician las obras del Metro de Santiago, entre otras obras, se inaugura el aeropuerto de Pudahuel,
se inicia el arbitraje británico por la zona del canal Beagle, hasta donde llegaba el límite de las aguas, sí, hasta donde llegaba el límite de las zonas de las aguas que dividían el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en el canal Beagle, para determinar sobre todo las zonas pesqueras, ¿ya? Eso era muy importante y bueno, finalmente se lanzó una línea recta desde la Tierra del Fuego hacia el sur. Se crea la ley de reforma agraria, como les decía, esta ley de reforma agraria va a tener como finalidad una participación por parte de los campesinos en la producción del campo a través de cooperativas agrícolas y también a través de la sindicalización campesina. Eh, Se va a crear la ley de junta de vecinos, donde ¿cómo se llama esta cuestión? Personalidad jurídica a las juntas de vecinos y de esa forma pueden juntar dinero, pueden entregar documentos, como por ejemplo ¿cómo se llaman estas cosas hoy, certificado, papel de residencia, ¿ya? Eso, gracias a esta ley de Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos pueden entregar estos documentos. Se crea Televisión Nacional de Chile y se crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿ya? Lamentablemente, esta Comisión Chilena de Energía Nuclear todavía existe, ¿ya? No se ha quitado. Me imagino que ustedes saben que la energía nuclear es una energía sumamente conveniente, es una energía limpia, es una energía que genera mucha energía, y que con eso podemos reemplazar la mayor parte de la generación de energía por parte de termoeléctricas que hay hoy día en Chile, que son muy contaminantes. Sin embargo, cada vez que se hace un estudio del suelo eh, para tener plantas de energía nuclear, siempre salen rechazados por la sismicidad de Chile, ¿ya? Lamentablemente nuestro país es demasiado sísmico y sería un riesgo tener una planta de energía nuclear, porque podrían tener filtraciones de radioactividad hacia la ciudadanía y podríamos ser por lo tanto no podemos ser Springfield, ¿ya? Y podríamos ser Chernobyl, no sé, ¿ya? El Tacnazo. Antes de finalizar su mandato, Frey debió enfrentar un hecho de armas de relevancia que tensionó sus últimos meses, el llamado Tacnazo, el cual finalmente no pasó a mayores. Fue un fallido golpe de Estado que ocurrió el 21 de octubre de 1969, donde un grupo de oficiales liderados por el general Roberto Bió se acuarteló en el regimiento Tacna de la capital para exigir mejoras salariales y profesionales para el ejército de Chile, ¿ya? Aquí este es un aviso de que los militares no están viendo también con buenos ojos todas las obras sociales que se están haciendo. Algunos ya argumentan que parte del Tacnazo también tiene mucho que ver con la influencia que está ejerciendo Estados Unidos sobre Chile. Que más adelante vamos a ver cuáles fueron los instrumentos utilizados por Estados Unidos para influir sobre la política interna del país, que claramente tuvieron bastante buenos resultados con el desarrollo del golpe de Estado de 1973. Pero un aviso ya fue el tacnazo que debió afrontar el presidente Frey ante esta, entre comillas, rebelión o intento de sublevación de oficiales del ejército para exigir mejoras salariales y profesionales para esta institución, ¿ya? Otras características: se redujo a un 10% el nivel de analfabetismo, lo cual es, insisto, el nivel de analfabetismo en Chile es... Yo creo que debemos estar en el top 10 a nivel mundial con el analfabetismo, ¿ah? Ojo con eso. Chile tiene tasas bajísimas de analfabetismo a nivel mundial. Y se produjo el atentado contra el general Schneider, comandante en jefe del ejército,
quien fallece 3 días más tarde como consecuencia del atentado. Bueno, muchos argumentan que este atentado también tiene mucho que ver con la intervención de Estados Unidos. Yo por ahí tengo algún conocimiento extra sobre este atentado, pero yo creo que ya lo vamos a mencionar en la próxima clase del día lunes. ¿Ya? Y ya después vamos a ver las elecciones de 1970. Chiquillos, dudas, consultas, comentarios. Ante muy buenos días a los que se fueron sumando después. Igual, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿No? Bien, chiquillos, que tengan un muy buen día, que tengan un muy buen resto de semana, pasen un muy lindo día del niño, de la niña, del niñe, y nos vemos el próximo día lunes. ¿Ya? Cuídense harto, que estén muy Igual, bien. profe. Gracias, Michelle. Chao. Que Chao, le vaya chao. bien. Gracias igual, que estén bien.